licenciado. Mucho gusto. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Muy buena tarde, mucho gusto, compañero. Buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde, mucho gusto. Buenas tardes, licenciado. Muy buena tarde a todos, mucho gusto de saludarlos. En breve comenzamos nuestra clase. Compañeros, muy buena tarde. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Fíjense que vamos a hacer una síntesis de las fases del método general del conocimiento. Esta parte es importantísima y nos va a servir para que en nuestro trabajo, ya sea en el plan o en el informe, en la parte donde dice métodos o metodología o estrategias metodológicas, pues escribamos los procedimientos que utilizamos en cada fase de nuestro trabajo, en las diferentes actividades que realizamos. Ahí ponemos qué procedimientos metodológicos vamos a usar. Entonces, vamos a hacer esa síntesis y vamos a hacer algunas preguntas para ver si me captaron en lo que yo estoy tratando de decirle. De manera que a continuación voy a subir el contenido del día de hoy. Me voy a quitar acá porque a veces se le olvida a uno que lo están viendo y hace cosas que no es bueno que lo miren. Bueno, vamos a ir. Vamos a presentar nuestro
Bien, jóvenes, primero vamos a hacer un repaso, una síntesis de lo que vimos la última vez. Me da un momentito. Miren, jóvenes, el tema anterior se denominó fases del método general del conocimiento. Y hablamos de 3 grandes fases. A ver quién me dice cuáles son estas 3 fases del conocimiento. La sensación, La fase es la percepción y la representación. No, estos son los procedimientos de una fase. Pero La sensorial, la racional, Racional, confrontación con la realidad. Con la realidad. Exactamente, son esas. Es la sensorial, racional, la confrontación con la realidad. Ahora, la fase sensorial la dividimos en 3 procedimientos. ¿Cuáles fueron estos procedimientos, jóvenes? La sensación, la percepción y la representación. Así es. La fase racional también la dividimos en 3 procedimientos. ¿Cuáles fueron? el análisis, la abstracción y la síntesis. Perfecto. Ahora, fíjense que también hablamos de una vez realizada la síntesis, pues ya obtenemos un primer conocimiento. Y la unidad cognoscitiva, la unidad fundamental del conocimiento, o sea, cuando hacemos síntesis obtenemos una serie de conocimientos, pero la unidad fundamental del conocimiento, ¿cómo se denomina, jóvenes? El concepto. El concepto. Nuestro conocimiento inicialmente está formado por muchos conceptos, pero también a través de nuestro pensamiento realizamos procedimientos cada vez más complejos, una vez que nos formamos conceptos. ¿Cómo se llama a esa forma de pensamiento en la cual relacionamos 2 o más conceptos? Juicio, definición. Juicio, licenciada. Amanda dice, es el juicio. juicio, Nos formamos juicios. Y el juicio, si ustedes se acuerdan, pues es una oración. Ahora, los juicios, según su... Voy a ponerme aquí. Los juicios, según según diferentes criterios, se dividen en distintas clases. Así, por ejemplo, según su calidad, los juicios son de 2 clases. ¿Cuáles son esas 2 clases? Afirmativo y negativo. Negativos. Ahora, según su veracidad, también hay 2 clases de juicios. ¿Cuáles son? verdadero y falso, Verdadero y falso. Según su extensión, hay 3 clases de juicios. ¿Cuáles son esas 3 clases? Universales, particulares y singulares. Muy bien. Ahora, fíjense, jóvenes, que hay otras formas de pensamiento aún más complejas, que una es la que consiste en relacionar juicios. Partiendo de uno o más juicios, se deriva otro juicio, que puede ser válido, que puede ser falso, o que puede ser posible. ¿Cómo se llama esa forma de pensamiento? Razonamiento. Es el razonamiento. Ahora, cuando ese razonamiento
se divide en premisas, unos juicios que son premisas y otro juicio que es conclusión y que se llega a esa conclusión mediante un procedimiento riguroso, lógico. ¿Cómo se llama a ese razonamiento? Inferencia. Deducción. Es la inferencia. Ahora, hay dos clases de inferencia. Nosotros estudiamos dos clases de inferencia. Una inferencia en la que se parte de un juicio o juicios generales y se llega a una conclusión particular o singular. Deducción. ¿Cómo se llama a esa inferencia? Deducción. Esa es la deducción, se llama. Se va de lo general a lo particular o singular. Ahora, cuando partimos de casos singulares o particulares y se llega a una conclusión general, ¿cómo se llama esa Inducción. Inducción. Ahí estamos en presencia de la inducción. Pues fíjense, jóvenes, que estos procedimientos nosotros los aplicamos en la parte de un plan o de un plan o de un informe. Fíjense que en el plan, en la parte que dice metodología, o dice métodos, o dice estrategias metodológicas, ahí escribimos los diferentes procedimientos metodológicos que vamos a utilizar en las diferentes fases de nuestro trabajo. Así, por ejemplo, comenzamos con la localización física de los documentos. Localización física. Ahí, ¿en qué fase nos encontramos, compañero? Es la localización física. Sensorial. Es la sensorial. Pues incluso vemos el acceso, dónde están. Ya saben, esa es la parte sensorial. Ahora, cuando nosotros, eso creo que se los pregunté también en la clase pasada, cuando nosotros en la parte del marco teórico, la parte conceptual, ponemos la definición, si estamos hablando, por ejemplo, les decía yo, de la migración, y separamos en migración interna y migración externa. Hacemos esa separación, esas dos clases de migración. ¿Qué procedimiento racional estamos utilizando ahí, Juana? Análisis. El análisis. Exactamente. Estamos utilizando el análisis. Pues fíjense que eso es lo que tenemos que ponemos a grandes rasgos cuáles son las actividades más importantes que vamos a realizar y qué procedimiento metodológico vamos a utilizar ahí. Por ejemplo, cuando ya comenzamos a demostrar la hipótesis, planteamos una hipótesis. Normalmente la hipótesis es pues un juicio o varios juicios generales. Y la vamos a demostrar, y vamos a demostrar esa hipótesis con casos particulares. Entonces, planteamos un juicio general y lo comprobamos de manera particular o incluso singular. Como ahí partimos de lo general a lo particular, ¿qué procedimiento, qué razonamiento estamos utilizando ahí, Jona? De lo general a lo particular. Deducción. Deducción. La deducción. Deducción. Es la deducción. Ahí hay un procedimiento deductivo.
eminentemente deductivo, fíjense, jóvenes. Ahora, cuando nosotros formulamos conclusiones, ahí en nuestro trabajo, ahí es al revés, porque partimos de casos particulares y formulamos un juicio general cuando formulamos una conclusión. Ahí vamos de lo particular a lo general. Inducción. ¿Qué clase de Inducción. Deducción. utilizando la inducción? Pues fíjense, jóvenes, que eso es lo que tenemos que poner en donde dice metodología. Eso, lo que pensamos hacer si es un plan. Y si es un informe, lo que hicimos. Y en el informe podemos tomar nuestro plan. Bueno, esto fue lo que planificamos. Entonces ya ponen ustedes, esto hicimos, ¿verdad? Ubicábamos los documentos en tal menuteca y aplicamos procedimientos sensoriales. Hicimos una división de la migración en interna y externa. La migración interna la dividimos en migración urbana-rural o rural-urbana y también en rural-rural. Y así hacen una división de la migración, ya en su parte, en la parte conceptual. Ustedes ya ponen en la práctica qué hicieron. Y ahí se escribe en tiempo pasado. ¿Verdad? No estoy presentando, solo estoy hablando ahorita en este momento. Ahí ya se pone eso en tiempo pasado, fíjense, Juan. Eso es en el informe. Pues eso es lo que yo quiero que escriban. No se trata de que ustedes encuentran una parte que diga ahí metodología, la copian y la ponen. Ya está la metodología. No es eso. Y por eso es que el trabajo vale 15 puntos. Pero no quiere decir que todos van a tener sus 15 puntos porque depende de lo que ustedes pusieron. Si me entendieron. Y esta parte de la metodología, pues es lo que yo quiero que aprendamos. Es lo que yo quiero que le pongamos énfasis. Si aprendemos a hacer eso, es porque esta clase de métodos y técnicas nos fue útil. Y así en cada fase de nuestro trabajo. Cualquier pregunta, jóvenes, por favor, pueden hacerla. Bien, voy a quitarme aquí, voy a presentarles lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar de la metodología el día de hoy, compañeros. Y vamos a, vamos a definir qué es metodología. Vamos a expresar, vamos a leer las características esenciales del concepto metodología. Pues una es esta, mírese, el enfoque u orientación que se le da al método para el estudio de la sociedad. Y es que fíjense, jóvenes, que cuando uno realiza una investigación, no solamente se aplica un método. No, tenemos la opción de aplicar distintos métodos. Y cada método constituye un punto de vista, constituye una interpretación, tiene cierto enfoque, incluso tiene una orientación. Pues precisamente ese enfoque u orientación que se le da al método es lo que le llamamos la metodología. Aquí hay otra definición que puede representarnos las características
esenciales de lo que es metodología. Se contiene la descripción y argumentación de las principales decisiones metodológicas, adoptadas según el tema a investigar y según las posibilidades del investigador. Sí, esto es otra cosa. Decía que cada investigador puede utilizar diferente método, diferente metodología. O incluso un mismo investigador, según el tipo de trabajo que va a realizar, puede utilizar diferente método, diferente orientación. Esa orientación o enfoque es lo que se le llama precisamente la metodología. Ahora, estos métodos, fíjense, los métodos están orientados por determinada corriente de pensamiento. Están orientadas por determinada interpretación de la sociedad y del mundo en general. Están orientadas por determinado paradigma. Aquí paradigma el término paradigma lo vamos a interpretar, lo vamos a definir como una interpretación general de la realidad, como una determinada interpretación general del mundo. Ese es un paradigma. El paradigma también se puede definir como una determinada concepción del mundo. Son diferentes las concepciones que tenemos del mundo, compañeros. No todos interpretamos la realidad de la misma manera. Entonces hay diferentes paradigmas, diferentes interpretaciones generales de la realidad. Y estos paradigmas son los que orientan al método. Ahora, distintos autores han coincidido que existen o han existido 3 paradigmas para el estudio de la sociedad. Estos 3 paradigmas son el positivismo, el materialismo histórico y el constructivismo. El positivismo, el materialismo histórico y el constructivismo. Todo lo que vamos a estudiar acá. Vamos a ver sus características y sus diferencias, por supuesto. Entonces, el primero que vamos a abordar es el materialismo histórico. El materialismo histórico, vamos a hablar inicialmente. Cualquier duda, jóvenes, por favor, la plantean. Vean. Ahora, fíjense que para hablar del materialismo histórico, primero nos vamos a referir al materialismo dialéctico. Bueno, en la medida que lo expliquemos van a entender por qué nos referimos primero al materialismo dialéctico. Y nos estamos metiendo un poco también en la parte de la filosofía. Porque fíjense que al materialismo dialéctico también se le llama la filosofía materialista. Es la filosofía. ¿Y cómo se define el materialismo dialéctico? Pues dice que es el estudio de las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento.
O sea, el estudio de las leyes más generales del mundo material. Y ese mundo material se divide en naturaleza, en sociedad y en pensamiento. Es el estudio más general del mundo. Fíjense ustedes, ese es el materialismo dialéctico. Es la filosofía materialista. Que la filosofía es la ciencia más general. Y aquí, como ven ustedes, es el estudio de las leyes más generales del mundo. Es como la abuela de todas las ciencias, ¿ven ustedes? La filosofía, y aquí parten todas las ciencias. Ahora, ¿por qué se le llama dialéctico? Bueno, en primer lugar, ¿por qué materialismo? Bueno, vamos a hablar vamos a explicar por qué materialismo. Primero, porque se refiere al mundo material. Solamente el mundo material, nada más que el mundo material. Este mundo que nos rodea es lo único que estudia el materialismo. Y también parte del principio fundamental siguiente. Dice que lo primario es la materia y lo derivado es el pensamiento, es la idea. Lo primario es la materia, lo derivado es el pensamiento. Entonces, en la cuestión de la investigación y el conocimiento, si partimos de ese tipo de criterios, entonces, fíjense que nuestro conocimiento parte del mundo material. La fuente de nuestro conocimiento son las cosas del mundo material. Y nuestra idea, nuestro conocimiento es un reflejo de ese mundo. Entonces, lo primario ahí es la materia y lo derivado es nuestra idea, nuestro pensamiento, nuestra conciencia. Eso es importante, este es un criterio. Y por supuesto, entonces, si tenemos ese criterio, tenemos que aplicar determinada metodología. Entonces, por eso se le llama materialista. Lo primario es la materia. Lo que nosotros conocemos, nuestra fuente de lo que nosotros conocemos es el mundo material. De ahí se origina el conocimiento. Ahora, ¿por qué es dialéctico? Es dialéctico porque esas leyes más generales, fíjense ustedes que son las leyes de la dialéctica. Y normalmente las leyes de la dialéctica, los diferentes autores plantean tres leyes. Fíjense que los creadores del materialismo dialéctico y materialismo histórico son estos dos personajes, los dos son alemanes, Carlos Marx y Federico Engels. Ahora, ¿cuáles son esas leyes de la dialéctica? Pues estos señores dicen que son tres. La unidad y lucha de contrarios. La ley de la negación de la negación. Los cambios cuantitativos a los cambios cualitativos. Entonces,
Miremos, bueno, pongamos unos ejemplos para comprender estas leyes. Una es la unidad y lucha de contrarios, la primera ley de la dialéctica. Bueno, para esta posición filosófica, fíjense que el mundo, como es la imagen general del mundo, entonces fíjense que considera que el mundo está constantemente cambiando. La naturaleza cambia. Aunque nosotros la miremos igual cada vez que nos levantamos, a través de muchísimos años, pero enorme cantidad de años, la naturaleza ha cambiado profundamente. Ha tenido cambios grandes, pero por supuesto a través de muchísimos años. Y sigue cambiando. Sigue cambiando, ¿ves? Está en constante cambio la naturaleza también. Uno. Este es un criterio, ¿ustedes? Porque hay quienes piensan que no, la naturaleza siempre ha sido así. Y hay quienes dicen que no, que la naturaleza ha evolucionado. Bueno, la sociedad está en constante cambio. También. Ahora, también dicen los siguientes, que el origen de ese cambio, pues es la contradicción, dicen estos autores. Entonces, eso se da tanto en la naturaleza, en la sociedad, como en el pensamiento. Fíjense que, por ejemplo, en el pensamiento, acabamos de ver, por ejemplo, las fases del método, la fase racional del método. Bueno, en primer lugar, fíjense que hay el método está compuesto por dos fases diferentes, hasta contrarias, que son la fase racional, que es eminentemente a través de los sentidos, y la otra es eminentemente a través del razonamiento. Son contrarias, ¿eh? Por eso es muy diferentes. Fíjense ustedes. Y a veces lo que captamos con los sentidos lo cambiamos con el razonamiento. Así ha sucedido muchas veces, fíjense ustedes. Antes se pensaba que el sol daba vueltas alrededor de la Tierra, ¿va? Porque eso es lo que se mira. Que sale en el oriente y baja en el occidente. Pero mediante procesos racionales y dado también como procedimientos sensoriales, pues se da conclusión que no. Es la Tierra la que se mueve, decía Galileo, ¿no? Ustedes, por ejemplo. Ahora, ahí mismo en el método, fíjense ustedes, por ejemplo, en la fase racional hay procesos contrarios. Uno es el análisis, que es separar las partes del todo, y el otro es la síntesis. ¿Y qué es la síntesis, compañeros? Reunir todo. Unir todos los aspectos que han sido separados en el análisis. Exactamente, son procesos contrarios. Y forman una unidad que es la fase racional, y todas las fases conforman el método. Entonces ahí hay unidad y lucha de contrarios. Igual sucede en la sociedad, fíjense ustedes también. Y Carlos Marx, sobre todo en esta parte, vamos a ver un poquito más adelantito. Dice también que lo que genera los cambios en la sociedad
es la contradicción entre los grupos sociales, entre los sectores sociales. Porque los diferentes sectores sociales tienen distintos criterios, diferentes puntos de vista, diferentes intereses. Entonces su posición es diferente. Su interpretación es distinta. Yo, por ejemplo, lo que sucedió ayer, unos están a favor de pedir la renuncia de la fiscal general, del presidente, que se vuelva a su lugar a Sandoval en la FESI. Y hay quienes le pedirán que regrese la CICI, ¿verdad? Y hay otros que tendrán una postura diametralmente opuesta. Pero precisamente esas posiciones es lo que da lugar a los cambios en la sociedad. No todos están de acuerdo con que las cosas se queden así. Hay quienes quieren que las cosas cambien, ¿verdad? Los que quieren que las cosas se queden como están porque les beneficia son los sectores conservadores. Los que quieren que cambien las cosas para mejorar la situación del país son los sectores progresistas, le llamo. Bueno, es mi criterio también, pero sobre el respecto, por supuesto que se respeta toda la posición que tengan, que se tenga. Hasta quienes imparten la justicia, ¿no? Tienen diferentes criterios en la sociedad. En la anterior Corte de Constitucionalidad, los anteriores magistrados, por ejemplo, la mayoría votó que no se fuera a la CICI. Ahora, si hay planteamiento ahora en la nueva Corte, pues estos sí van a estar de acuerdo con que ya no regrese y que nunca hubiera estado, ¿no? Porque son diferentes posiciones en la sociedad. Hay lucha, hay contradicción entre los sectores sociales en la realidad. Y eso es lo que da origen al cambio. Por ahí la sociedad siempre está por eso cambiando. A veces retrocede también. Cualquier comentario que quieran hacer, jóvenes, pueden hacerlo. Bueno, ahora esa es la unidad de lucha de contrarios. Ahora la ley de la negación de la negación. Esta es un poquito difícil de comprenderla, pero vean, miren pues. La parte de la naturaleza, la parte, se llama, en ciencia política también se llama la praxis productiva. Digo, vemos la praxis social, la praxis productiva, la producción de artículos para el consumo. Por ejemplo, nosotros, la gente necesita mesa. Hay que producir mesas. Mesas de madera, por ejemplo. Entonces se va a fabricar una mesa de madera. Se va a hacer un artículo nuevo. Ahora, para poder hacer una mesa de madera, fíjense ustedes que hay que botar árboles, un árbol o más. Entonces ahí estamos negando la existencia de un ser natural que es el árbol. Que hay negación. Le negamos la vida al árbol, ¿no? Ustedes, por fuerza, hay que hacer la mesa, hay que botar el árbol, hay que botar el árbol. Pero no lo botamos solamente para botarlo y ahí que se quede, no. Ese árbol vamos a aprovechar lo mejor que tiene, la madera. Hay que escoger un árbol maduro, grueso, hermoso. Y de ahí vamos a sacar la madera. O sea, no se niega todo el árbol, sino se aprovecha
lo bueno de ese árbol para fabricar un nuevo producto. Eso es lo que se llama la ley de la negación. Por ejemplo, cuando hay cambios en la sociedad, cuando por ejemplo, cuando pasó la sociedad del modo de producción feudal al modo de producción capitalista. Bueno, en primer lugar había que terminar con las relaciones feudales y la propiedad feudal sobre la tierra. ¿Ven ustedes? Hay negación de las relaciones feudales. Y el capitalismo se construyó sobre lo que dejó el feudalismo. No se destruyó todo lo que se logró hasta el feudalismo, sino todo lo que la humanidad había logrado hasta ahí se aprovechó y se desarrolló. Todos los conocimientos, habilidades, artículos, todo eso se aprovechó para construir una nueva sociedad. Se niega la sociedad anterior, pero no se niega toda, ¿no? Sino que aprovecha lo bueno de la anterior y se desarrolla, se mejora. Es cuando, por ejemplo, hay cambios de autoridad, cuando hay elecciones, por ejemplo, cambia el alcalde. Bueno, pues si una vez voy al alcalde, el alcalde cambia muchas cosas que hizo el anterior. Deja muchas cosas que ya no hizo que hizo lo anterior. Pero lo que se debía hacer es aprovechar todo lo bueno que hizo el otro y desarrollarlo, no destruirlo todo. Eso es la ley de la negación, de la negación. A veces lo que hacen es deshacer todo lo que hizo el otro, aunque sea bueno, solo porque lo hizo el anterior. No, hay que aprovechar todo lo bueno de lo anterior, de lo que estamos negando. Y por último, los cambios cuantitativos dan lugar a los cambios cualitativos. Por ejemplo, en la misma sociedad feudal y la sociedad capitalista, fíjense que en la mayor parte de la sociedad feudal, la producción se realizaba en las fincas, en los feudos. Pero todo lo que se producía en un feudo, ahí se consumía. Era una producción para el consumo, y esa era la más importante. Pero en la medida que se desarrolló el feudalismo, también creció el número y variedad de artesanías, y también creció la producción campesina. Y los artesanos producen para el cambio. Los campesinos también producen para el cambio. Y llegó un momento en que la producción para el cambio fue mayor que la producción para el consumo. Aumentó el comercio, aumentó el cambio. Entonces, por ejemplo, antes había un pequeño taller artesanal y el dueño de ese taller artesanal, él mismo trabajaba en su taller y a veces utilizaba a sus hijos y a veces hasta a su mujer para en los trabajos, ¿no? Los trabajaban directamente. Pero en la medida que hubo más demanda y vendieron más, el taller creció. Y en un momento en que el dueño del taller ya no se puso a trabajar él directamente, sino que contrató a otros. Y entonces ahí cambiaron las relaciones.
y ya no fue un tarea artesanal, se convirtió en una empresa capitalista, en el momento que comienzan a contratar trabajadores. De manera que los cambios cuantitativos dan lugar a cambios, da origen a cambios cualitativos. ¿Viste? Esta es la última, es la tercera ley. Por ejemplo, en la medida que uno cumple años, llega un momento en que a medida que uno va cumpliendo más años, ¿sabes? Por los 14, 15 años, ya comienza a cambiar de voz, ya le comienza a dar el bigote, etcétera. Y pasa de ser niño a ser un adolescente, ¿entiendes? A medida que uno aumenta en años. Y así, sucesivamente, esos cambios cuantitativos van a dar lugar a cambios cualitativos. Bueno, cualquier pregunta pueden hacerla ahora. Vamos ahora al materialismo histórico. Bueno, fíjense que en síntesis, el materialismo dialéctico es materialista porque parte del principio filosófico que lo primario es, ¿qué cosa, jóvenes? El materialismo dialéctico. La materia, y lo derivado es el pensamiento. Y es dialéctico porque en el mundo rigen las tres leyes de la dialéctica. ¿Cuáles son esas tres leyes de la dialéctica? ¿Quién me las dice? Unidad y lucha de contrarios, ley de la negación, los cambios cuantitativos a los cambios cualitativos. Perfecto. Muy bien. Ahora hablemos del materialismo histórico. Miren, jóvenes, acordémonos de la definición de materialismo dialéctico. Es el estudio de las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Ahora, el materialismo histórico se define como el estudio de las leyes más generales de la sociedad. Ya no estudia al mundo entero, sino solamente a la sociedad. Y por eso se llama materialismo histórico. Entonces, el materialismo dialéctico se aplica al estudio de la sociedad. Y aplicado al estudio de la sociedad se llama materialismo histórico, solamente a la sociedad. Esa es la diferencia entre el materialismo dialéctico y el histórico. El materialismo dialéctico estudia el mundo total. Y el materialismo histórico solamente a una parte de ese mundo, que es la sociedad. Esa es la diferencia entre el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Ahora, fíjense que el materialismo histórico también tiene su principio general, así como el principio general del materialismo dialéctico es que lo primario es la materia. Aquí el principio general del materialismo histórico es que el ser social determina la conciencia social. O sea, lo primario es el ser social y lo derivado es la conciencia social. ¿Qué es el ser social? Pues es una parte del mundo material que es la sociedad. Es el conjunto de relaciones sociales, es la vida social, es la realidad social diaria. A eso se le llama el ser social.
la vida social. Ese es el ser social. Y esto determina la conciencia social. Y en nuestra conciencia están nuestras ideas, está nuestro pensamiento, están nuestras teorías. Entonces, es la sociedad lo que determina el pensamiento que tenemos acerca de la sociedad, la conciencia que tenemos acerca de la sociedad. Por eso se le llama conciencia social, la conciencia que tenemos de la sociedad. Y cuando hablamos de conciencia, repito, es lo que sabemos, creemos, pensamos, teorizamos acerca de la sociedad. Como ven, son similares los planteamientos. Lo primario es el ser social, lo secundario, la conciencia social. Es el principio del materialismo histórico. Entonces, ahora veamos, insistamos más en esto del ser social. Ser social. Fíjense que, como acabo de decir, el ser social, dice, es la vida social. Es la existencia social. Es el conjunto de relaciones sociales. Las relaciones sociales que se dan diariamente son las relaciones sociales que acontecen en la realidad. Ese es el ser social. Dicen que aquí hay un poquito una aclaración, un poquito más de un compañero, es Flores. Carlos Flores es un catedrático ya fallecido, dio clases en ciencias económicas, dejó documentos, él estudió mucho. Dice, la existencia social o realidad social consiste en la existencia del hombre y de la sociedad. El ser social está conformado por el conjunto de relaciones sociales y sus respectivas instituciones sociales. Entonces, por ejemplo, hay muchas relaciones sociales. Se pueden diferenciar las relaciones sociales. Hay relaciones sociales económicas. Hay relaciones sociales políticas. Hay relaciones sociales jurídicas. Hay relaciones sociales educacionales. En fin, hay relaciones sociales religiosas. Hay muchas relaciones sociales. Y cada relación social gira alrededor de cierta institución. Por ejemplo, las relaciones sociales económicas giran alrededor de los medios de producción, giran alrededor de las empresas. Las relaciones sociales económicas, alrededor de las empresas, alrededor de los medios de producción. Las relaciones políticas giran en torno al Estado. Las relaciones sociales se convierten en políticas cuando en medio está el Estado. Entonces, es política. Cuando está presente el Estado, ahí hay relaciones políticas. Si alguien llegó a un puesto en el Estado porque a través de una elección fue a través de una lucha política, una actividad política, ¿viste? Pero cuando está presente el Estado, las relaciones son políticas. Cuando son relaciones sociales y religiosas, pues ahí está presente las iglesias, los códigos religiosos, el derecho canónico, la iglesia. Cuando las relaciones son educacionales, pues ahí está la escuela, está la universidad. Bueno,
Entonces, hay muchas relaciones. Dice que el ser social está conformado por el conjunto de relaciones sociales. Ahora, ¿qué es la conciencia social? Dice que algunos le llaman la vida espiritual de la sociedad. Bueno, dice, se define también como el reflejo en la mente, en la conciencia del individuo, del ser social. Aquí les puedo ampliar un poquito. Miren, la conciencia social está aquí en nuestra mente y está también en nuestro corazón, porque también los sentimientos forman parte de la conciencia social, ¿verdad? Nosotros sentimos, bueno, también forma parte de la conciencia social. Por ejemplo, ayer alguien quería venir a la capital y se encontró que no podía entrar, venía por el Atlántico. Entonces, no pudo entrar y pasó el tiempo, él estaba como la gran diabla y maltratando a todos los manifestantes. Entonces, ahí también, esto también forma parte de nuestra conciencia, lo que nosotros pensamos acerca de la sociedad, lo que nosotros creemos, lo que nos imaginamos, lo que sabemos acerca de la sociedad. Esto es la conciencia. La conciencia está dentro de nosotros, está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Esa es la conciencia social. Y en general se define como el reflejo en la mente, en la conciencia del individuo, del ser social. Bueno, esto es para explicar este principio fundamental. Nos vamos a quedar por el día de hoy aquí, pero antes quiero indicarles que ya no vamos a estar comunicando por Claro, porque yo veo muy lejos la cuestión de la plataforma Moodle. Me gustaba más esa porque ahí se calificaban los ¿cómo se llama? Y salía ya una lista en Excel, fíjense. Y ya la lista en Excel podía uno ordenarla por carnet y cómo se facilitaba la calificación. Cosa que no se puede hacer en Claro, fíjense. Pero bueno, vamos a tener que ver cómo adelantamos ahí. Bueno, ahí les voy a subir por las presentaciones, material, y ahí nos vamos a comunicar también. Yo se los pasé por el chat, no sé si lo vieron ustedes, si no. Sí lo vimos, licenciado. Sí, muchas gracias. Muy bien, ahí estamos. Si no lo han visto, ahí lo pueden ver después de la clase. Entonces ahí ya vamos a utilizar esto. Yo me tardé un poquito porque estaba esperando y a ver qué sucedía, qué iban a decir con el Moodle, porque sí me acostumbré bastante al Moodle, pero bueno, entonces vamos a utilizar otros medios. Ahora, jóvenes, nos vamos a quedar el día de hoy acá y nos vemos el próximo día. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, pueden hacerlo. Si no, pues yo les deseo un feliz fin de semana. Se me cuida mucho. Hay que cuidarnos siempre, jóvenes. Y nos vemos el próximo día de clase. Feliz tarde.